En el día de ayer denunciamos que el Gobierno está utilizando e instrumentalizando la agenda legislativa para fines electorales. Dijimos que se ha desconectado de la clase media, de las preocupaciones reales de los chilenos, y lo que está haciendo es utilizar proyectos de ley para tratar de obtener beneficios electorales, en el tema de pensiones, en el tema de nueva Constitución, entre otras materias. Hoy, la realidad pega un portazo al Gobierno, cuando en el tema más sensible para la clase media, que es la capacidad de tener trabajo y trabajo digno, nuevamente tenemos malas noticias. El Instituto Nacional de Estadística esta mañana reporta que tenemos un desempleo del 7% y el Gobierno está indiferente. Esta es la cifra más alta en 6 años para este trimestre. Y el Gobierno no despierta y no reacciona. Y esto no es lo único, porque lo que hace el Gobierno es esconder las cifras del desempleo a través de aumentar las contrataciones de personal en el Estado. Es decir, a través de operadores políticos y de pitutos en el Estado, le quieren esconder las cifras del desempleo de los chilenos. Esto es inaceptable. Pero no es lo único, porque los sueldos se han quedado atrás. En el último tiempo y en estos años, ¿sabe cuánto han subido los sueldos para un salario promedio? Algo más de 2.000 pesos en estos años. En nuestro gobierno, para un salario promedio, los sueldos subieron más de 72.000 pesos. Esa es diferencia para la clase media. La semana pasada el presidente Piñera anunció sus propuestas para la familia y la clase media y se comprometió a crear una red de clase media protegida. Un punto fundamental para proteger a la clase media es crear empleo y empleo de buena calidad. En este gobierno, la mayor parte de los trabajos que se crean o son en el Estado para apitutos o amistades o son trabajos por cuenta propia, sin cotizaciones ni contrato. Y esos el día de mañana van a tener peores pensiones y más fragilidad. Nosotros por eso hacemos hoy día un llamado al Gobierno a despertar. La presidenta Bachelet vio hoy día en la encuesta CADEM que la mayoría de los chilenos sienten que ella está desconectada de sus problemas. Y lo estamos viendo. Y la llamamos a conectarse con la realidad. Y también señalamos que una prioridad fundamental de un nuevo gobierno del presidente Piñera y de Chile Vamos va a ser volver a crear progreso, empleo y condiciones de mejor justicia para los chilenos. Solo agregar en este punto que si hay algo que caracteriza a los gobiernos cuando caen en populismo, es que aquello que dicen en las palabras no tiene ningún sustento en la realidad. Este gobierno ha dicho que una de sus prioridades será la propuesta para mejorar las pensiones en nuestro país, que en los próximos días darán a conocer una propuesta para que las pensiones suban. Sin embargo, no son capaces de reaccionar ante el enorme daño que le causan y que le han causado en estos 3 años precisamente a las pensiones de los chilenos. Porque cuando el 80% de los empleos creados desde el año 2014 hasta la fecha, el 80% son empleos sin contrato, sin cotizaciones, lo único que hacen es bajarle las pensiones a los chilenos, es aumentar las lagunas de falta de cotizaciones y después no nos sorprendamos porque la pensión que les alcanza es ínfima. Si hay un gobierno que ha afectado y dañado severamente las pensiones de la clase media y los sectores más vulnerables es el actual, precisamente porque el 80% de los empleos que han creado, ninguno tiene un peso de cotizaciones sociales. Por eso es que es fundamental que el gobierno, aunque sea a 6 meses de dejar el cargo, reaccione, que se preocupe de verdad de lo importante, porque la mochila que va a heredar el próximo gobierno con el 80% de empleos informales es gigantesca. Y mientras más grande, más pesada sea la mochila que deje el actual gobierno, más van a sufrir los chilenos y más va a costar corregirla. Quisiéramos, en segundo lugar, referirnos a los acontecimientos que todos sabemos han ocurrido este fin de semana en Venezuela. Y en esto queremos hacer un llamado categórico. Aquí
no se deben permitir posiciones tibias. Aquí, mientras los gobiernos de España, Perú, Brasil, Argentina y otras naciones han calificado las votaciones de este fin de semana como un fraude y han desconocido los resultados, hemos visto que lamentablemente en nuestro gobierno han primado posiciones tibias, donde no se han calificado como fraudulentas dichas supuestas votaciones y donde incluso se termina hablando de divisiones en la sociedad venezolana. Aquí se requiere un gobierno que en forma categórica desconozca los resultados de las supuestas votaciones de este fin de semana y que califique como fraude y sin efecto jurídico aquello que ocurrió. Y emplazamos derechamente a los candidatos de la izquierda, particularmente a Alejandro Guillé y del Frente Amplio, a que se definan. No es posible que ante un hecho tan grave como esto, que pone en jaque una vez más los derechos humanos y las libertades de Venezuela, Alejandro Guillé sencillamente brille por su ausencia, no hable, no entregue ninguna opinión, y lo mismo Beatriz Sánchez. Aquí no queremos candidatos que jueguen a hacer moneditas de oro, que quieren quedar bien con todo el mundo, que no tienen ninguna posición. Es demasiado lo que está en juego. Los derechos humanos y la libertad en Venezuela requieren liderazgos de verdad. Y no es posible, insistimos, que Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, sencillamente crean que con un paso o con una posición tibia ellos pueden manifestar su opinión. Los emplazamos derechamente a que califiquen lo que está ocurriendo en Venezuela como un grave atentado a los derechos humanos, a las libertades, y que desconozcan los resultados que ahí ocurren. Si acaso Alejandro Guillé, por el solo hecho de tener una vocera del Partido Comunista, va a callar su posición respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, es una pésima noticia para Chile. Y no son esos los candidatos presidenciales que nuestro país se merece. Sobre este punto, quisiéramos decir que el silencio de Alejandro Guiller grita hoy. El silencio de Alejandro Guiller grita hoy en Chile, en Venezuela y en América Latina. Y lo emplazamos a salir a dar la cara y a condenar esta situación que se está viviendo tan dramática en términos de derechos humanos, de deterioro de las instituciones y de abusos tan graves como los que se han vivido. La situación de la democracia cristiana no es algo nuevo. Este es un proceso que se inició el año 2013, cuando decidieron ser parte con el Partido Comunista de una coalición en el gobierno de Michelle Bachelet. Y en ese momento, la democracia cristiana eligió ser parte de la retroexcavadora, se polarizó. Pero la verdad es que Chile hoy día necesita moderación, necesita sentido común. Y hay un mundo de personas de la democracia cristiana que quiere moderación, quiere alternativas de futuro. Desde el comando de Sebastián Piñera estamos trabajando para ofrecer ese camino de moderación y de futuro, para que muchas personas puedan encontrar un espacio para sentirse representados, para que existan propuestas que empaticen con la clase media, y ahí va a estar el foco de lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Nada puede estar más alejado del electorado de la democracia cristiana que sus dirigentes haciendo pactos con el Partido Comunista, que sus dirigentes aprobando acuerdos electorales con el chavismo chileno, como es el MAS, lo que ocurrió este fin de semana, y nosotros tomamos lo que ocurre en la democracia cristiana como un doble desafío de ofrecerle al país una agenda de trabajo moderado, donde dejemos de lado las retroexcavadoras y las imposiciones y volvamos al diálogo, donde los cambios que este país requiere con urgencia para que sea un país más justo se hagan con estabilidad y sin populismo. Y creo, por lo mismo, que este país merece una vuelta a la moderación. Este país merece que aquella gente que quiere que el país progrese lo haga sin promesas ficticias y con acuerdos.